Libertad de tránsito. Según el artículo 11 constitucional, toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudarse de residencia. Este mismo derecho se encuentra plasmado en diversos tratados internacionales que lo reconocen y determinan la obligación de protegerlo y promoverlo. Un ejemplo claro es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un caso relevante en cuanto a la libertad de tránsito es el que sucedió entre Ricardo Canese versus Paraguay. Los hechos del caso iniciaron en agosto de 1992, durante el debate de la contienda electoral para las elecciones presidenciales de Paraguay de 1993. El señor Ricardo Canese, quien era candidato presidencial, declaró en contra de Juan Carlos Wasmosy, también candidato, por presuntas acciones ilícitas cuando era presidente de un consorcio. Luego, el 23 de octubre de 1992, los directores del consorcio presentaron una querella criminal ante el juzgado de primera instancia en lo criminal, en contra de Ricardo Canese, por los delitos de difamación e injuria. Posteriormente, el 22 de marzo de 1994, fue condenado a una primera instancia, y el 4 de noviembre de 1997 fue condenado en segunda instancia a una pena privativa de libertad y una multa de 2.909.000 guaraníes. Como consecuencia del proceso penal, el señor Canese también fue sometido a una restricción permanente para salir del país. Fue hasta 2002 que la Corte Suprema de Paraguay anuló las sentencias condenatorias. La fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el 12 de junio de 2002. Entre los argumentos que consideró la Corte estuvieron primero que el artículo 22 de la Convención protege el derecho de circulación y de residencia, el cual contempla el derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, habiéndose alegado que este último aspecto fue violado en el presente caso. Después se estableció que el derecho de circulación y de residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden ser objetos de restricciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3 y 30 de la Convención. Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se encuentren expresamente fijadas por la ley y que estén destinadas a prevenir infracciones penales, proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública, y los derechos o libertades de los demás. No obstante, debido a las circunstancias en las que se dieron los hechos del presente caso, la Corte estimó necesario analizar detalladamente si al establecer restricciones al derecho a salir del país del señor Canese, el Estado cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad de las restricciones en la medida indispensable de una sociedad democrática. Considerando los hechos, la Corte constató que en ninguno de los artículos del Código Procesal Penal de 1890 se estipulaba la prohibición de salir del país sin autorización como medida cautelar. Entonces, la Corte consideró indispensable destacar que las medidas cautelares que afectan la libertad personal y el derecho de circulación del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Finalmente, el tribunal concluyó que al señor Canese se le aplicó una restricción a salir del país como una medida cautelar que le fue impuesta con respecto al proceso penal seguido en su contra, la cual, por no encontrarse regulada mediante una ley, incumplió con el requisito de legalidad necesario para que la restricción fuera compatible con el artículo 22.3 de la Convención. Asimismo, se determinó que el Estado aplicó una restricción al derecho de salir del país del señor Ricardo Canese sin observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad necesarios para una sociedad democrática, por lo cual violó el artículo 22.2 y 22.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo esto llevó a que en su resolución la Corte declarara que el Estado violó el derecho de circulación consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es relevante destacar que la importancia de las resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos reside en que las decisiones que toma son vinculantes para el Estado respectivo.
y establecen estándares que deben ser tenidos en cuenta por los órganos judiciales de todos los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en casos similares.